Historias de la cague versión médicos. La primera cirugía a la que me sometí en mi pasantía de cirugía en la escuela de medicina, accidentalmente apuñalé el hígado del paciente con una herramienta llamada trocar. A un amigo mío le pasó esto, pero no se dieron cuenta hasta un día después. En ese momento estuvo al borde de la muerte y terminó en la UCI durante un par de semanas. Cuando finalmente volvió a nuestro lugar de reunión, se veía demacrado, gris y enfermizo. Todos estábamos asustados. Él estaba contando la historia mientras todos miramos con miedo. Un radiólogo me laceró la arteria vertebral derecha durante un angiograma cerebral innecesario, larga historia, y escribió en las notas que era probable que el que me hubiera movido lo había causado. Bueno, no me moví. ¿Cómo puedo saber? Estuve despierta, no sedada, larga historia, durante todo el procedimiento e incluso lo escuché cuando sucedió. Era un pequeño sonido pop. De todos modos, los doctores la pueden cagar. Porque también son personas, pero como sea, no trates de echarme la culpa. Tengo una historia similar pero con un buen resultado. Yo era un médico subalterno en un hospital rural en Sudáfrica, y no existe un anestesiólogo en un radio de unos 80 kilómetros, y mucho menos un especialista. Entonces, cuando teníamos emergencias o cesáreas programadas, los médicos generales teníamos que colaborar y desempeñar el papel de especialistas. Esto no es raro, y tenemos un tiempo de entrenamiento bastante largo, por lo que diría que la mayoría de nosotros somos competentes para desempeñar estos roles en su función básica. Estábamos teniendo una mañana de cesáreas programadas. Elegí hacer el papel de anestésico porque odio cortarme y siempre me desmayo cuando ayudo al cirujano. Usamos anestesia espinal normalmente para las mujeres que se someten a cesáreas, ya que dormir a una mujer embarazada por completo tiene muchos riesgos, y es mejor para la vinculación del recién nacido que esté despierta. Era una mujer pequeña, y recuerdo mirar la dosis y después mirar hacia arriba para ver si había una dosis más pequeña, o por lo menos algo que mencionara cuántos mg eran por cada kg, pero nada, solo una dosis estándar. Extraño. De todos modos, la anestesia en la espina funcionó y comenzaron a cortar. Por lo general, hablo con la paciente mientras sucede, hago una pequeña charla, etc. Después de un rato noté que tenía problemas para hablar y su saturación de oxígeno comenzó a disminuir rápidamente. Me di cuenta de que ella tenía una alta columna vertebral. Entonces lo que sucedió fue que el nivel del nervio espinal que necesitábamos cubrir había subido más, hasta el nivel de su cuello, por lo que no podía respirar ni hablar. Le inyectamos un anestésico de efecto rápido llamado escolina. La intubé y le puse oxígeno. Todo transcurrió sin problemas después de eso, excepto que tenía un tubo en la garganta porque no podía respirar por sí misma. Después de la operación, la observamos hasta que recuperó la función y pudo respirar por sí misma. Luego la extubamos. Ella estuvo bien al final, pero nunca olvidaré la mirada de horror en sus ojos mientras intentaba frenéticamente comunicarse conmigo usando solo sus ojos. Perdí mi interés en la anestesiología después de eso, fui a la psiquiatría. Lo más divertido de esto es que los cirujanos ni siquiera se dieron cuenta de que había sucedido algo fuera de lo común. Más tarde me enteré de que el anestesiólogo generalmente entraría en pánico en este punto y le gritaría al cirujano que dejara de operar. Una vez encontré una nota sobre la recuperación de una biopsia de médula ósea que básicamente usaba palabras elegantes para decir: jajaja, fallamos el hueso y en el primer intento, tuvimos que volver a entrar, perdón por los 2 agujeros. Una implicación bastante clara era mi peso y no que ellos la cagaron. El anestesiólogo de Sherman Sizemore la cagó y en lugar de darle tanto el fármaco que te paraliza como el fármaco que te deja inconsciente, solo le dio el fármaco paralizante, lo que significa que tuvo 16 minutos de un cirujano toqueteando y hurgando en sus entrañas mientras sentía absolutamente todo, pero no pudo hacer que nadie supiera, ya que lo único que podía mover eran sus ojos, y tenían cinta adhesiva sobre ellos para mantener los párpados cerrados. Finalmente, una enfermera notó que sus globos oculares se movían frenéticamente de un lado a otro debajo de los párpados y la cinta, y se dieron cuenta de lo que había sucedido y le dieron la droga para noquearlo. Luego conspiraron para encubrirlo dándole una tercera droga que le causó una profunda amnesia para que no recordara lo que le hicieron y demandara al hospital. Nuestros cerebros se ocupan de traumas horrendos lo mejor que pueden, y su cerebro se enfrentó a ellos sintiendo un terror inmenso e imparable que lo hizo gritar continuamente un par de días después de regresar a casa del hospital. Realmente no recordaba lo que le habían hecho, pero su mente sabía que algo catastrófico le había sucedido a su sistema nervioso y esencialmente entró en caída libre. Unas semanas más tarde se pegó un tiro en la cabeza. Era un ministro bautista de 73 años sin antecedentes de enfermedad mental.
Mi cirujano cortó la frente de mi hija mientras hacía mi cesárea de emergencia. Por suerte no dio en el ojo ni nada importante en su rostro. Lo llamo nuestras cicatrices gemelas porque ambas fuimos cortada con el mismo golpe. Enfermera aquí. Estaba extrayendo una infusión de norepinefrina de un paciente y abrí la cánula sin pensar. Su presión arterial se disparó, como 220/120. Él estaba como me hormiguean las piernas y yo estaba tranquila por fuera. Sí, eso pasa a veces, pero por dentro estaba medio asustada. La norepinefrina tiene un efecto muy breve, así que solo esperé y su presión arterial volvió a la normalidad. No le pasó nada al paciente. A veces tenemos suerte. El mejor amigo de mi papá fue a Virginia para una cirugía de gota en el pulgar para poder andar en motocicleta más fácilmente. Lo mataron con anestesia. Malditos idiotas, Virginia es una carnicería. Bueno, hubo un tipo al que le dejaron unas tijeras en la cadera después de una cirugía y durante la cirugía para quitarlas le dejaron un par de tijeras diferente mientras le quitaban las otras. Mi apéndice estaba perforado y los médicos me decían que no lo estaba. Afortunadamente, estoy vivo por una enfermera que me hizo una ecografía después de que 2 tomografías computarizadas regresaron sin apendicitis. Mi operación de tabique desviado. Durante la operación, cuando estaba terminando, le pregunté si le había tocado esa zona. Me dijo que sí. Ella no arregló el área que estaba desviada en absoluto. Abrió un área más allá del área desviada, por lo que tuvo algún efecto, pero todavía sufro de esto todos los días. Lo peor es que uso anteojos y básicamente no puedo respirar por la nariz, tal vez en un 10 o 20%. Apesta cuando ahorras para hacer algo y lo arruinan tanto. Uno causó mucho dolor y el otro no solucionó el único problema que se suponía que debía solucionar. En algún momento, simplemente dices a la mierda y ni siquiera te molestas más porque el sistema apesta mucho. Esto es Estados Unidos y nuestro sistema realmente apesta. No sea en el resto del mundo. Estaba tomando antibióticos y algunos otros medicamentos. Luego desarrollé un sarpullido, en un lugar que hacía que caminar fuera realmente incómodo. Le pregunté si tal vez estaba teniendo una reacción, pero el médico básicamente me ignoró y me diagnosticó herpes, a pesar de que recientemente me habían hecho una prueba de detección de TS y no había cambiado de pareja. Unos días después, la prueba resultó negativa. Independientemente adiviné cuál de los medicamentos probablemente causaba la alergia, dejé de tomarlo y comencé a tomar 1 tonelada de Benadryl. Las cosas mejoraron moderadamente. Avance rápido 2 semanas, y me recetan los mismos antibióticos. Termino con los mismos síntomas más unos 8 más. Por capricho, revisé la documentación que vino con mis medicamentos y todos se encuentran en la lista si experimenta lo siguiente, busca atención médica inmediata. Entonces, tuve que pasar una buena parte de la noche en la sala de emergencias. Me diagnosticaron erróneamente cáncer de ovario debido a una ecografía muy mal realizada. El primer cirujano se negó a mirar la película y, basándose únicamente en el informe, no concluyente, iba a realizar una histerectomía total, encontrara cáncer o no. Eso es justo lo que hacemos. También incluyó una descripción detallada de un examen físico que nunca realizó y enumeró los síntomas que indicaban cáncer que le dije explícitamente que no tenía. Fui a un segundo médico que me dijo lo mismo, se negó a mirar la película y luego intentó intimidarme para que me sometiera a la cirugía tratando de convencerme de que yo también tenía cáncer endometrio. La unidad de ginecología de la clínica Cleveland también me dijo que sacarían todo sin importar lo que encontraran. ¿Acaso, simplemente cortarían los pedazos de un hombre si su biopsia de cáncer testicular resulta negativa? Finalmente obtuve la aprobación, después de un proceso de 6 meses, para ver a un médico fuera del estado que fue el único médico que pude encontrar que me aseguraría que no me quitaría nada si no estaba enferma. Él miró la película y dijo que estaba mal hecha, hizo su propia película y me envió a casa. No había una maldita cosa mal conmigo. Los farmacéuticos son increíbles. Escuché una conversación entre un farmacéutico y un paciente que intentaba obtener una nueva receta. El farmacéutico fue súper amable y conocía a la mayoría de su base de clientes por su nombre. Echó un vistazo a la receta, luego miró al paciente. ¿No eres alérgico al? Redactado. El paciente dice que sí. El médico le recetó algo a lo que el paciente era mortalmente alérgico. Trabajo en el campo de la medicina, pero esto me pasó a mí. Iban a anestesiarme y no hicieron la cuenta regresiva. El médico simplemente dijo está bien, aquí viene. Me pusieron el lazo de goma en el brazo y el jugo entró. Aproximadamente 10 segundos después, el médico comienza a reírse y a contar una historia sobre cómo una vez se olvidó de quitar el lazo de goma del brazo de un paciente y el paciente pasó por una cirugía de 2 horas con su circulación disminuida. Todavía estaba lo suficientemente consciente como para balbucear. No me hagas
Eso. También. Hijo. De. Todos se congelaron en su lugar solo mirándome con una expresión de oh mierda en sus rostros. Se puso negro después de eso. Todavía no tengo idea si respetaron mi circulación. Me encanta cómo puedes escucharlo reírse de esa vez que lastimó a un paciente al no seguir el procedimiento. Porque no siguió el procedimiento nuevamente. Espero que lo hayas mencionado a las personas adecuadas. Esto me recuerda a mi amiga. La internaron en un hospital psiquiátrico porque tenía muchas tendencias suicidas a los 14 años. Bueno, primero, era un tipo de hospital equivocado, demasiado severo para ella, así que estaba con los locos absolutamente locos. Pero esa es otra historia. Es su primer día, ella recibe su medicina. Los toma, ¿por qué no lo haría ella? Se queda dormida casi de inmediato, el día siguiente pasa en una niebla total. Esto continúa durante una semana, ella solo duerme. Realmente no puede entender lo que está sucediendo, porque todo está muy nublado. Después de una semana, recibe diferentes medicamentos y, de repente, todo vuelve a la normalidad. Ella va a ver a su psicólogo, como todos los días y él comienza a hablar con cautela. Entonces, lo sentimos mucho, pero confundimos tu medicina con la de otro paciente. Pero estás bien. Lo que nos gustaría que hicieras es mantener esto en secreto. ¿Podrías por favor no decírselo a tu mamá? Porque en realidad no pasó nada. Así que este podría ser nuestro secreto, ¿qué te parece? No preocupemos a tu mamá, ya está muy preocupada. Tenía 14 años. Podrían haberle dado cualquier cosa, incluso matarla por accidente, pero oye, no le digas a tu mamá. Por favor, dime qué le dijo a su mamá. Escribí expedientes en el servicio de urgencias para el médico que me asignaron. Era un día ajetreado y había estado ahí 3 meses, y el médico con el que estaba era relativamente joven. El paciente es un anciano que se cayó de los escalones de la entrada una semana antes y todavía tenía dolor en el tobillo y la pierna, por lo que su esposa logra convencerlo de que lo revisen. El doctor está súper ocupado, el tipo no siente dolor, así que el doctor ordena una radiografía y vamos a ver a otros pacientes. Unas pocas horas, sí. Horas, las imágenes están de regreso pero no han sido leídas por radiología. El paciente ahora ha estado ahí 5 horas y está ansioso por irse. Doc mira la radiografía y me dice que redacta el papeleo de alta por un esguince. Tenga en cuenta. Había estado ahí 3 meses y tenía 21 años. Le pedí que mirara otro cuadro y preguntó qué estaba mirando. Que era una fractura. Una bastante mala. Solo viste un ángulo. Doc mira la radiografía, me mira la radiografía y dice mierda. Necesito llamar a ortopedia y luego me mira de nuevo y dice me acabas de salvar y luego se vuelve hacia la enfermera y dice dile a 43 que deje de caminar. Su pierna está rota. Sí, está rota y luego se volvió hacia mí, con esta expresión de mierda. Radiología habría detectado la fractura cuando leyeron la radiografía, pero para entonces el paciente habría estado en casa durante unas horas. En otra ocasión, estaba trabajando en el servicio de urgencias pediátricas y el médico le recetó al niño un tubo de crema con esteroides para su sarpullido, que se debía a su alergia a la glicerina. La farmacia del hospital lo envió y tuve un presentimiento, así que miré los ingredientes en el tubo. Glicerina contenida. Doc estaba con otro paciente, así que llamé a la farmacia y les dije lo que pasó y me dijeron que cambiarían el tubo y que enviarían uno sin glicerina. Los padres podrían haberse dado cuenta, pero aún así. El niño tenía una alergia grave y sería como frotar mantequilla de maní en un niño con alergia a las nueces. No es exactamente divertido. Estuve en el hospital terriblemente enfermo con un absceso periamigdalino que es unas 50 veces peor que la amigdalitis. Aparte del dolor, realmente no recuerdo mucho. La enfermera había puesto mi goteo el primer día que estuve ahí, luego, por alguna razón, cuando el médico vino a hacer sus controles, lo ajustó. Caí en picada durante la noche y a la mañana siguiente mi garganta se había cerrado y apenas podía respirar. Recuerdo que me llevaron de urgencia al quirófano y escuché a la enfermera decir, ¿qué diablos? Luego muchas conferencias y disculpas, pero yo estaba demasiado concentrado en vivir como para preocuparme por lo que decían. Resultó que cuando el médico ajustó mi goteo, la aguja se salió de mi vena y durante aproximadamente 12 horas todo el material se bombeó en mi carne en lugar de mis venas. Bueno, esa fue la última, y no estoy diciendo que los doctores se encubran los unos a los otros y no cuenten sus negligencias, solo digo que es raro que solo un par de historias hayan sido contadas por doctores, que no los engañe eso de la confidencialidad con los pacientes.